Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. El día de hoy quiero leer y comentar un fragmento de una novela de Joseph Roth llamada La Rebelión. Es esta que tengo aquí. En este fragmento, que a mí me parece muy interesante, hay un examen, hay un análisis narrativo de dos conceptos que a mí me parecen fundamentales en la literatura de Joseph Roth. Uno de ellos es el problema de la dignidad humana y lo que sucede con la dignidad humana en una sociedad que declina, en una sociedad que está en decadencia, pero que también está en guerra o ha sufrido una guerra reciente. Joseph Roth es uno de los 3 o 4 escritores del Imperio Austrohúngaro más importantes, sobre todo de la cota final del Imperio Austrohúngaro, junto con Stefan Zweig, por ejemplo. Y en su literatura siempre hay un examen muy exhaustivo acerca de lo que sucede con personajes que han perdido no solamente la fe en un estado, no solamente la fe en un Dios, sino que han perdido la fe fundamentalmente en sí mismos como seres humanos. Han perdido la dignidad que estaba dada únicamente por su fe en el Estado y su fe en un Dios como forma metafísica del Estado que salvaguardaba su bien previo a la guerra y a una sociedad que ha perdido la fe en sí misma. Bueno, en fin, esta novela, La Rebelión, se publicó en 1924, en el periodo entre guerras, y Joseph Roth, que era judío, estaba exiliado de su patria. El Partido Nacional Socialista lo había expulsado, bueno, él había escapado del Partido Nacional Socialista que se extendía en Alemania. Él murió en París en 1939, justo en el estallido de la Segunda Guerra. Él murió por su problema de alcoholismo muy severo, atroz, terrible. Él, justo como su padre también había muerto. Este relato lo podemos encontrar nosotros en una pequeña novela de Joseph Roth que se llama Las Fresas, en la que él hace el relato de un hombre, de un pueblo en donde conviven una comunidad en un entorno casi paradisíaco y que sin embargo se ve atenazado por las fuerzas estatales que vienen desde una gran ciudad. En este pueblo en el que todos conviven en armonía y en paz, comienzan a llegar, por ejemplo, hoteleros y banqueros que quieren hablar a la gente del progreso y de la civilización. Entonces, los personajes que conviven en este pueblo comienzan a corromperse. Para Joseph Roth, el tema de la corrupción, que viene dado por el progreso, por la civilización, pero también por un Estado central que con sus tentáculos contamina todo lo que hay alrededor de él, es el germen de su literatura. Bien, en un futuro él publicará también El Santo Bebedor, una novela en la que un personaje judío, también como él, desplazado por la guerra, se encuentra vagabundeando por las calles de París como un clochard y muere a las puertas de una iglesia. Entonces, el trayecto narrativo que siguen los personajes de Joseph Roth viene desde el entorno paradisiaco y armonioso del campo hacia las grandes ciudades en las que se concentran toda clase de personajes marginales que tendrán un destino terrible, pero también de cierto modo santificador
o santificado, un destino santificado, como es el caso del Santo Bebedor en la novela El Santo Bebedor, pero también en La Rebelión. Bien, entonces el protagonista de La Rebelión, que se llama Andreas Pum, es un excombatiente de guerra que perdió una pierna en su labor como soldado, y que recibió del Estado una condecoración de honor, una cruz de honor por su valerosa participación en la guerra. Andreas Pum es un ferviente amante y un creyente radical de los valores como el amor a la patria, el amor a la familia, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con una fe ferviente en que el Estado defenderá su dignidad, porque su dignidad está conviviendo con el Estado. Él es un sirviente del Estado, y el Estado, en contraposición o de regreso, es algo así como un padre del ciudadano. Él lo protegerá, lo cuidará, le proveerá no solamente comida, agua, vestido, techo, sino también amor. Hay una relación recíproca de amor entre el ciudadano y el Estado, o eso es lo que piensa Andreas Pum, y él, digamos, su valor como individuo está dado en virtud de la cruz de honor que le ha dado el Estado. Para Andreas Pum, toda su vida se basa en el hecho de que él puede tocar su órgano, su organillo, por las calles de Viena, y que además él tiene un permiso que el Estado le ha dado para hacer este trabajo, que no se lo da a cualquiera, se lo tiene que dar solamente a individuos que se lo merecen. Y esa es la vanagloria, todo el orgullo que tiene Andreas Pum. En fin, vamos a leer este breve pasaje y después o lo iremos comentando en el camino. Voy a intentar no revelar mucho de la historia, pero sí creo que es importante decir que Andreas Pum, el protagonista, tiene una serie de vicisitudes que lo harán ir perdiendo la fe, no solamente en Dios, que también, no solamente en el Estado, por supuesto, porque se da cuenta de que las instituciones que él creía infalibles son de hecho falibles, y que además llevan a hombres inocentes a perderlo todo, pero también pierde la fe en sí mismo como individuo, y en esa pérdida del amor por sí mismo él se tiene una revelación. Justo cuando él, en alguna parte de la novela hacia el final, está en la cárcel, está en una celda de la cárcel, tiene una revelación en la cual él se da cuenta del amor profundo que tiene por los seres que pueblan esta tierra devastada de sufrimiento, en la que parece que no hay nadie que se ocupe del cuidado de los siervos, por hablar con lenguaje un poco religioso. Vamos a leer este pasaje. Dice: la tiniebla se disipó, se disolvió lentamente en el gris habitual. Amanecía, la lluvia se hizo silenciosa. De pronto comenzó a gorjear un pájaro. Toda una bandada de pájaros se puso a gorjear. Unos gorriones se agruparon junto a los barrotes de la reja, gritaban y agitaban las alas. Andreas contempló los pájaros y sonrió. Sonreía benigno como un abuelo que ve jugar a sus nietos. Jamás había prestado demasiada atención a los gorriones. Ahora le parecía como si tuviese que saldar una deuda con ellos. Con gusto les habría arrojado migas de pan. Bueno, Andreas se considera ahora a sí mismo como un abuelo benigno que ve jugar a sus nietos al contemplar a estos gorriones que gorjean afuera de su celda en la ventana, y siente una profunda ternura por estos animalillos que cantan y que andan por ahí libres en la lluvia de la mañana, la lluvia silenciosa de la mañana. Y después dice: se propuso pedir al guardián que le permitiese hacerlo, alimentarlos, a los pajarillos. Cuando le trajeron el desayuno, pidió al guardián que se quedase un instante. Oiga, por favor, le dijo,
Tráigame una escalera. Quiero echar unas migas de pan a los pobres gorriones. Si Andreas hubiera exigido al guardián que le entregase las llaves de todas las celdas, la sorpresa no habría sido mayor. El funcionario llevaba 26 años de servicio. De los miles de reclusos que habían confiado a su severa vigilancia, ni uno solo había expresado un deseo tan disparatado. Es decir, que al guardián de la celda de Andreas, que le llevaba el desayuno por la mañana, le pareció no solamente chocante o molesto o absurdo, sino absolutamente disparatado pensar que le podría llevar una escalera para alimentar a los pajarillos. Claro, por supuesto, porque el guardia, que es un tipo mal encarado y absurdamente gris, no entiende la profunda ternura que siente en este momento en el que Andreas lo ha perdido todo. No entiende la profunda ternura y simpatía que siente Andreas por los pajarillos, que son libres y que vuelan pero tienen hambre. Y dice, con la suspicacia habitual que se había convertido en su segunda naturaleza, el guardián pensó inmediatamente en una artimaña del recluso. Enfocó con su linterna la cara de Andreas para escudriñarla. «¿Cómo se le ha ocurrido?», dijo el guardián. «Me dan mucha pena los pobres pajaritos», dijo Andreas con un temblor de emoción en la voz. El guardián empezó a creer que Andreas se había vuelto loco. Es decir, que este episodio recuerda muchísimo a aquel otro gran episodio de la historia de la filosofía en el que un sifilítico Nietzsche abrazaba a un caballo en la calle de su pueblo, y sin embargo lo que nosotros encontramos aquí como una radical diferencia entre Andreas y Nietzsche es que Andreas es un hombre que lo ha perdido verdaderamente todo. Lo ha perdido materialmente, pero también espiritualmente todo. Ha perdido la fe en el Estado porque el Estado lo ha puesto en una celda a pesar de su condecoración de honor, a pesar de ser un veterano de guerra, a pesar de haber perdido una pierna en la guerra. Y al mismo tiempo él ha perdido la fe en un Dios, como veremos a continuación. Dice, el guardián empezó a creer que Andreas se había vuelto loco. «No sea usted ridículo», dijo. «El Señor cuida de los pájaros. Mejor será que se coma el pan usted solo». «¿Usted cree?», dijo Andreas. «¿Está seguro de que Dios cuida de los pájaros?». Aquí vemos ya la duda de Andreas. Andreas ya no sabe, pero tampoco lo niega. No sabe ya realmente si Dios se ocupa de los pájaros. Dice, «No es asunto suyo», replicó el funcionario, «ni mío. ¿De qué sirven las leyes? Conozco mis atribuciones. Está prohibido meter escaleras en las celdas. Si tiene usted el cerebro enfermo, que le vea el doctor. Puedo tomar nota y será usted visitado con los enfermos. Si el señor director lo autoriza, podrá alimentar también a los pájaros, pero tendrá que redactar una instancia». «Voy a redactar una instancia», dijo Andreas. El funcionario anotó el deseo de Andreas en su cuaderno de servicio. Una hora más tarde trajo papel, tinta y un pupitre. Bien, entonces el guardia, que considera a Andreas un loco, que ha perdido la razón, que está enfermo del cerebro, porque no comprende la profunda ternura que siente y simpatía que siente Andreas por los pájaros, empieza su discurso diciendo que no es asunto de Andreas ni suyo el cuidar de los pájaros. «¿De qué sirven las leyes?», pregunta retóricamente el guardia. Porque claro, hay unas leyes universales que los rigen todo. Las leyes universales no solamente del Estado, del buen Estado, pero también del buen Dios. Bien, «Conozco mis atribuciones», dice el guardia. «Está prohibido meter escaleras en las celdas». Lo único que sabe el guardia y lo único que piensa, por supuesto, es lo que está prohibido y lo que está permitido. Fuera de lo que está prohibido y está permitido, a él no le interesa ocuparse ni de los otros, ni que los otros se ocupen de los otros entre ellos. Porque, claro, no interesa, solamente interesa lo que está prohibido o está permitido. Dice, «Voy a redactar una instancia», dijo Andreas. El funcionario anotó el deseo de Andreas en su cuaderno de servicio. Una hora más tarde trajo papel, tinta y un pupitre. «Redacte su instancia», dijo. «El señor director ha dado su permiso». Andreas pidió ayuda al funcionario.
Este encendió una vela y se caló las gafas. Luego dictó: al muy honorable señor director, el abajo firmante solicita permiso para poder suministrar diariamente a los gorriones, así como a pájaros de otras especies, pan y restos de alimentos en la ventana de su celda. Firma Andreas Pum, recluso de esta institución penitenciaria. Este fragmento es absolutamente irónico. Es para botarse de la risa, pienso yo, porque Andreas Pum, un recluso de la institución penitenciaria, de la prisión, redacta en ese momento una carta al director de la prisión solicitándole permiso para dar migajas a los gorriones diariamente, pan y restos de alimentos en la ventana de su celda. Para mí esto es absolutamente irónico y de una gracia espectacular, pero además muy elegante porque Joseph Roth sabe muy bien hacer este tipo de cosas. Luego continúa: el funcionario se guardó la instancia en el bolsillo. Además, toda la formalidad con la que reviste Joseph Roth el acto de pedir permiso para alimentar a los pajarillos es un gesto irónico con el cual él pretende burlarse de toda la parafernalia que reviste los procesos institucionales y que todo el mundo conoce. Dice adelante: al mediodía apareció el doctor. Albergaba serias dudas sobre la salud mental de Andreas. Empezó a conversar con el recluso. Andreas aprovechó la ocasión para contar al médico su historia, la historia de por qué estaba en la cárcel, porque había sido un entuerto injusto el cual había llevado a Andreas a caer preso. Entonces, cuando el doctor aparece para revisar la salud mental de Andreas, Andreas aprovecha para contarle su trágica historia, porque está muy solo, pero además de estar solo físicamente, por supuesto materialmente, está solo espiritualmente, porque lo ha abandonado Dios y lo ha abandonado el Estado, que eran las únicas dos instituciones que salvaguardaban su bienestar y que le daban además no solamente valor humano, pero dignidad. El doctor le consoló. Según él, el director no tardaría en devolver las aguas a su cauce. Andreas podía confiar en ello. Pero no lo autorizará a dar de comer a los gorriones. Es algo demasiado complicado. ¿Cómo le van a meter una escalera en la celda? Entonces, ¿para qué he redactado una instancia? Es el reglamento. Si tiene usted algún deseo, debe exponerlo por escrito, pero no se lo van a conceder. Esta es la manera, me parece, que haya Joseph Roth para hablar acerca de lo insulso, de lo vacío que resulta cualquier forma de escritura en una sociedad como la que vive Andreas Pum, que es una sociedad en decadencia, entre guerras, en la que la vida no vale nada, es una vida desnuda, es una vida sin ningún valor. Entonces, hay un reglamento que dice, y este reglamento dice explícitamente que si un reo tiene un deseo, tiene que escribirlo, tiene que ponerlo por escrito, y sin embargo, es sabido por todos, pero es una verdad que no está escrita, que no se lo van a conceder. El doctor sonrió. Era un señor entrado en años y corpulento, con las mejillas y la papada cubiertas por la sombra gris de una barba de 2 días. Llevaba unas gafas pasadas de moda, con montura dorada. Y luego viene aquí el pasaje más revelador de toda la novela, según mi parecer. Dice: deje a Dios nuestro Señor el cuidado de sus pajarillos. Ah, doctor, dijo Andreas con melancolía, hay quien dice: dejemos a Dios el cuidado de este hombre, y luego Dios no se ocupa de él. El doctor volvió a sonreír. No es sano ser filósofo. No tiene usted suficientes energías. Hay que creer, amigo mío. Por supuesto, él habla de que Andreas Pum, el reo, el protagonista, no tiene energías para ser filósofo, porque para ser filósofo se necesitan muchas energías, y como no tiene energías, no tiene fuerzas, y no es sano porque ser filósofo es desgastante, hay que creer.
Hay que creer, amigo mío, lo dice como un imperativo, hay que creer. Pero Andreas ya está en este punto en la incredulidad total de todos los valores, tanto el Estado como Dios, como la propia dignidad humana. Y en esa pérdida de su propia valía, de su propia dignidad, se encuentra ahora sí y por primera vez simpatizando con todos los otros seres de este mundo, que son por supuesto los pajarillos, los gorriones. Andreas Pum se siente un gorrión. El doctor sabía ya que tenía que habérselas con un chiflado, pero sabía también que no era un loco peligroso. Por lo demás, le quedaban apenas 3 semanas de condena. Así que decidió abandonar a Andreas a su suerte y a sus ideas filosóficas. Además, el doctor aguardaba ese día la visita de su sobrina, tenía que ir a esperarla a la estación del ferrocarril y antes aún debía pasar por su casa. Y como era un filántropo, tendió la mano a Andreas. Este final a mí me parece espectacular, el final de este fragmento, porque Joseph Roth pone en palabras de este y en la actitud de este doctor, de este especie de psiquiatra, pero también médico, un discurso en el cual el doctor no solamente no hace el esfuerzo por comprender lo que le está diciendo Andreas, que no le importa, que además la tarea del médico es eminentemente técnica y en ningún sentido filantrópica, como dice él, pero en una sociedad como esta, como la de la Austria del periodo entre guerras, ser filántropo significa dejar a los filósofos filosofar, porque además son inofensivos, dice Joseph Roth. Así que decidió abandonar a Andreas a su suerte y a sus ideas filosóficas, porque no era un loco peligroso. Porque las reflexiones filosóficas en un periodo como la guerra, tras una guerra, no sirven de absolutamente nada. Ese es el pesimismo de Joseph Roth. Bien, y como además él tenía cosas muy importantes que hacer, como ir a recoger a su sobrina a la estación del ferrocarril, pues bueno, le tendió la mano a Andreas diciéndole adiós y ya está. Bien. Entonces, este pasaje de La Rebelión, que es una novela espléndida, llena de ironía y de humor y además de pasajes de un pesimismo arrollador, viene a poner de manifiesto algo que Joseph Roth ya estaba tratando en sus novelas anteriores y que es el descreimiento de todos los valores, la pérdida de toda fe, tanto en Dios, en el buen Dios, que es la potestad metafísica del Estado, pero también la pérdida de la fe en el Estado y por último, por supuesto, y más importante, la pérdida de la virtud, que no significa que Andreas Pum no creyera en sí mismo, porque él cree en sí mismo, sabe que es un ser humano que existe, que vive, y en ningún momento, por ejemplo, piensa en suicidarse o algo por el estilo, sino que ha perdido el amor por sí mismo, el amor por su persona, ha perdido la dignidad, ha perdido no el valor, pero la virtud. Bien, porque le han sido arrebatadas las condecoraciones, le ha sido arrebatada la casa, la familia, el trabajo, y él como un marginal vagará por las calles de Viena y bueno, si leen la novela ya verán cuál es el destino de este personaje, Andreas Pum, pero bueno, se puede adivinar. En fin, bueno, pues muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós.